La palabra se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, y le vamos a estar dando lectura del versículo 6 al 9. Lleva como título: Un buen ministro de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Esta palabra fue escrita por medio de Pablo, exhortando a Timoteo, amén, por la cual advertía a Timoteo sobre la apostasía, hermano, amén, y las enseñanzas falsas que se estaban introduciendo en la iglesia, que habría hombres que profesarían la fe y después llegarían a un punto en el cual la negarían, la corromperían, añadiendo cosas las cuales no están escritas. Y le decía: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Podemos ver que Timoteo tenía una enseñanza, amén. Ya Pablo lo había instruido, le había enseñado para que él luego pudiera enseñar a los demás. Timoteo tenía un conocimiento, una base sólida, una base firme, una base verdadera. También podemos ver que fue instruido también por su abuela, por su madre, las cuales dice la palabra que eran mujeres de fe y que eso le habían enseñado a Timoteo, y él también tenía esa fe, la fe en Cristo, la fe en la palabra. Pero Pablo le exhortaba para que él no se corrompa, amén. ¿Por qué? Porque alrededor habían cosas las cuales no eran las correctas delante de la presencia de Dios. ¿Esto a qué lo lleva? A que era un poquito de Dios y un poco de enseñanza del mundo, enseñanza de hombres, se puede decir. Y él le decía: no te corrompas, sino que siga enseñando la sana doctrina. En Mateo 24:24 podemos ver que su palabra los dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso nosotros debemos de permanecer en la sana doctrina, en la enseñanza que ya tenemos. Y esa enseñanza es por medio de la palabra, no añadiéndole, pero no sacándole. Lo que está escrito es cómo nosotros debemos de conducirlo, hermanos. ¿Para qué? Para hallar gracia delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera Pablo le hablaba a Timoteo, porque él tenía que enseñarle a los demás.
Y nosotros pasamos una situación parecida, porque nosotros predicamos con nuestro testimonio. Por eso debemos permanecer en la verdad, en todo momento, no solo en la iglesia, sino en el hogar, sino afuera, en los quehaceres, para que podamos estar con esa base firme y preparados para lo que el Señor Jesucristo tenga para cada uno de nosotros. Y le dice nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Por eso nuestra dieta espiritual es ser nutridos con la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Y le decía, desechando la fábula profana y de vieja. La fábula, en el contexto bíblico, se refieren a mitos, a leyendas o historias inventadas que no se basan en la verdad. Por tanto, si no se basan en la verdad, no se basan en la palabra, hermano. Y un hijo de Dios debe de mantenerse en la palabra. Profanas, decían, se refiere a aquello que es impío, aquello que es mundano, no sagrado, ajeno a la adoración a Dios. Y daba un término que decía, y de vieja. Este término se refiere a las tradiciones, hermano, que se transmiten de generación en generación. Historias poco fiables o que no se basan en la verdad. Y ciertamente en cada familia habían historias en las cuales se decían ciertas cosas cuando no se tenía de Dios. O como no se pone esto en la puerta para que no venga nadie con mala onda. Y así muchas cosas, hermano, para no entrar en ese tema, porque cada uno sabrá, tenemos familia, estuvimos en el mundo, amén, vimos cosas, pero la palabra de Dios los dice, no caigan en eso, hijo, porque eso no es verdad, se le abre puerta a las cosas del mal. Por eso nosotros lo que debemos de confiar es en su palabra. Pasa algo, hay una pesadez en el hogar, ¿qué debemos hacer? Aclamar, orar delante de la presencia del Señor Jesucristo, reprender con la autoridad que Él los dejó, sabiendo que no es con nuestra fuerza, hermano, sabiendo que el que tiene todo poder y autoridad es el Señor Jesucristo. Y solo Él es el que los puede libertar, amén. Él es el que puede obrar en los hogares, Él es el que reprende toda obra de las tinieblas. Si hay miedo o si estamos en aflicción, si hay enfermedad, se debe de orar y aclamar delante de la presencia de Dios pidiendo de su ayuda. Los hablaba su palabra y los decía, ejercítate para la piedad. Ejercitarse es practicar reiteradamente una actividad para adiestrarse en ella y así mejorar cada día adquiriendo destreza, hermano. Y lo podemos ver en los deportes. Podemos ver un atleta el cual debe entrenar para tener una resistencia, hermano. El cual debe de entrenar para estar fortalecido y cuando llegue la carrera poder mantenerse y poder ganar. Pero si la persona deja de entrenar, viene otro que está entrenando y es mejor que aquel que se quedó ahí diciendo, bueno, pero yo ya lo sé hacer, yo soy bueno en esto. Entonces, ¿cuánto más nosotros en lo espiritual? También podemos ver que estamos en una época donde el hombre y la mujer se ocupan mucho del cuerpo.
ya sea entrenando, en la alimentación y en cuantas otras cosas. Pero el alma, ¿cómo se encuentra? El alma está vacía. Y si la persona parte de este escenario en esa condición, ¿dónde va su alma? Si parte sin Cristo, sabemos que su alma se pierde. Lo que Pablo hace referencia no es a que no nos ejercitemos, no es de que sea malo el ejercicio, porque también podemos ver que en esa época en la cual Pablo escribía esta carta, no tenían las comodidades que hoy tenemos. Entonces estaba ese ejercicio diario en ir a buscar el agua, en salir y cosechar, en cazar para poder comer, y así todas las cosas que en ese tiempo se hacían. Aunque es importante cuidar la salud, en esa condición sin Cristo la persona perdería su alma. Aunque es importante cuidar la salud física, uno debe priorizar la salud espiritual. Por eso nosotros debemos de acercarnos cada vez más a Cristo, buscar de su presencia, ejercitarnos. Y nos hablaba de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad implica una relación personal y sincera con Dios a través de la oración y la lectura de la Escritura, y un respeto consciente de la grandeza y poder de Dios que se ve reflejado en una vida de obediencia, hermano. Ejercitar la piedad se considera un ejercicio espiritual que requiere constancia y disciplina. Nos habla a nosotros como creyentes que debemos de tener una constancia en la oración, constancia en la lectura de su palabra, en el ayuno, una constancia en el congregar, hermano. Debemos de ser constantes en el camino de Cristo. ¿Para qué? Para estar fortalecidos. Esto nos ayudará a discernir lo que viene de Dios y lo que no, hermano. Si no se ejerce la disciplina espiritual, la persona será fácilmente engañada, aún de sí mismo, como dice la palabra en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, nos dice. Por eso debemos de buscar la ayuda, la dirección de nuestro Señor Jesucristo para que Él revele. Sin Él, el hombre fácilmente se corrompe, fácilmente es confundido y a todo le puede empezar a llamar bueno, o puede empezar a hacer cosas las cuales no son agradables delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla de que aquel que está firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que aquel que piensa estar firme y saber la palabra de Dios, aún se debe esforzar y resistir cada día. La batalla del Hijo de Dios es el día a día. Quizás ayer ganó, pero hoy y mañana, por eso debemos de día a día buscar la ayuda y la protección del Señor Jesucristo. Podemos ver en 2 de Timoteo 3:5, carácter de los hombres en los postreros días. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A estos evita, dice la palabra. Por eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si alguien así se presenta delante nuestro? Por medio de la palabra, por medio del leer, del escudriñar, y que la palabra haga cabida en nuestro corazón, para poder llevarla en nuestro corazón y en nuestra mente y poder ponerla por obra. La apariencia de piedad es demostrar devoción a Dios sin que haya una verdadera transformación interior. O sea, la persona demuestra algo por fuera, pero por dentro no cambió en nada, sigue con lo mismo del pasado, con lo mismo que se hace en el mundo, con esos deseos del mundo, amén. O sea, la carne prevalece sobre el espíritu. Se puede asistir a la iglesia, a las diferentes actividades, se puede hablar palabra de Dios, pero no se ve reflejada en la actitud y en el compromiso de la persona hacia Dios. No se ve el cambio, no se ve el fruto digno de arrepentimiento que debe estar en cada uno de nosotros. Y para ir terminando la palabra, debemos de poner por obra su palabra y buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en cada momento, no olvidándonos lo que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ha enseñado, y poder poner por obra todo lo que hemos aprendido. La palabra de Dios los habla y los dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero eso lo podemos hacer solamente con la ayuda de Cristo y manteniéndolo firme en su camino, en ese camino angosto, sin desviar nuestros pies hacia el camino ancho, hermano. Hasta acá la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que pueda hacer cabida en nuestro corazón y que Él los ayude. Que Él los ayude para no apartarlos de su palabra, para no corromperlos, hermanos, para no desviarlos hacia el mundo, hacia las enseñanzas vanas, sino que nosotros podamos permanecer en lo que está escrito en ella y podamos poder poner por obra lo que su palabra nos dice.